Siguiente invitado es muy especial. La verdad es que nos conocimos después de una charla que hicimos con Hannah, y de alguna forma tuvimos un intercambio ahí. Se notó que teníamos intereses parecidos, nos juntamos y de ahí no hemos dejado de conversar, a pesar de que a veces tenemos más o menos tiempo y todo. Pero Claudio es un personaje muy especial porque es como él llega a una oficina, tú te pones a conversar con él y puedes estar estresado y te baja el estrés. No sé qué tiene, es como medio mágico, ¿ah? Pero tiene una forma de hablar, una forma... Entonces, y él trabaja justamente en temas de seguridad laboral, ¿no es cierto? Y en cómo... Así que me imagino que debe ser su secreto, y por eso que siempre tiene equipos de trabajo, porque probablemente los equipos llegan, él se pone a conversar con ellos y como que les baja el estrés y toman menos riesgos, porque es como... eh, bueno, Claudio es psicólogo como yo. Claudio también le interesan mucho estos temas de la neurociencia. Siempre le ha gustado experimentar con tecnología, una cosa muy interesante. Hace muchos años se le ocurrió ver cómo podía meter el biofeedback, por ejemplo, y ver qué hacer con él, sin tener muy claro a lo mejor qué. Dijo: quiero una máquina de biofeedback, la voy a enchufar y voy a ver qué pasa. Integrar tecnología en cosas como las encuestas digitales, ¿no es cierto? Sistemas de evaluación. Inquieto respecto de integrar teorías, arma sus propios sistemas de cuestionarios, ¿no es cierto?, basados en preguntas de distintos tipos de cuestiones, porque quiere encontrar cuál es la cosa que hace que las personas, por ejemplo, cometan conductas que uno diría idiotas, ¿no es cierto?, o de riesgo. ¿Será un problema, ¿no es cierto?, que está en el cerebro? ¿Será un problema de formación, etcétera? Entonces, en todo eso, Claudio ha tenido experiencia con literalmente miles de personas en distintas industrias, en distintas partes, y de eso es un poco lo que yo le pedí que nos contara, del tema de cómo influye, ¿no es cierto?, el bienestar, cómo influye la forma de que trabajamos con los equipos en algo tan delicado como, por ejemplo, son los riesgos laborales. Y que uno se imagina que los riesgos laborales tienen que ver solamente con que la gente a lo mejor esté muy estresada, o que no sepa manejar una máquina o algo por el estilo. Pero cuando hablamos de riesgos laborales, sobre todo cuando hablamos de industrias complejas, ¿no es cierto?, como sería la minería u otra, estamos hablando de potenciales muertes. Y una muerte, además, y como comentábamos ahí, el impacto que tiene ahí el trabajo en la vida, ¿no es cierto?, es extremadamente importante. Así que, sin mucho más preámbulo, dejo a Claudio, por favor, para que eh, nos cuente. No sé si registro una presentación o Perfecto. algo así. Sí, claro, por supuesto, ahí voy a compartir. ¿Me escuchan primero que todo? Sí. ¿Cierto, Andrés? ¿Me escuchan primero que todo? Ya, perfecto. Voy a poner aquí mi cronómetro también para no pasarme y utilizar el tiempo de lo que viene acá. Y justamente, o sea, primero te agradezco la presentación, Andrés. Has recogido de manera, yo creo que muy sensata, has recogido de manera muy interesante este poco tiempo en lo cual no hemos ido conociendo, porque gran parte de tu presentación refleja lo que realmente me apasiona, lo que realmente me dedico y lo que realmente por lo menos intento. Y son estas personas las que en muchas ocasiones también tienen que tomar decisiones. Son las personas que tienen que evaluar, ¿cierto?, desde el punto de vista estratégico, incluso temas de presupuesto, temas de decisiones respecto de cómo trabajamos, dónde ponemos nuestras prioridades, si las prioridades las ponemos en el ámbito operacional o las ponemos también en el ámbito de aquellos que realizan las operaciones propiamente tal. Por lo tanto, todas las presentaciones que hoy en día se han manifestado en este summit, que te felicito también, Andrés, por esta organización, están en una estrecha relación con lo que yo me dedico. Están en una estrecha relación desde la felicidad, hay una estrecha relación con el concepto de bienestar, una estrecha relación con los principios de sentirse bien y cómo a partir del sentirse bien, esto tú lo llevas al ámbito preventivo, ¿no? Porque es el primer concepto que a mí siempre me gusta reflejar, el concepto preventivo, y que como consecuencia de la falla preventiva nosotros tenemos algunos eventos llamados incidentes y que muchos de ellos incluso finalizan en lo que a nosotros no nos gusta, que tiene que ver con la fatalidad. Algunas personas están conectadas aquí también, que son personas que a las cuales nosotros hemos atendido y que ellos también comprenden porque trabajan en la industria
y que muchos de ellos están ligados a ámbitos del trabajo con la persona, en ámbitos de colegio, en ámbitos de servicios de venta y también en procesos de minería y comprenden desde el área de los recursos humanos de lo que estamos conversando en este rato. Entonces, a partir de esta invitación, yo traigo aquí y me conecto también con alguien lo que presentó, creo que fue Wenceslao cuando decía de que cuando uno iba a las organizaciones y hablaba de estas cosas hace 15, 16 años atrás, nos pasaba exactamente lo mismo, ¿no? La pregunta que a mí me hacían generalmente era que viene un psicólogo a hablar de estas cosas y la pregunta era, ¿estamos locos? Porque había ciertos juicios, prejuicios que de alguna forma uno pensaba que tenía que ver con la salud mental de la que nosotros conocíamos. Y la psicología ha encontrado un camino sumamente importante para trabajar en el ámbito preventivo. Y yo lo que voy a hacer ahora es que voy a pasar a compartir mi presentación, eh, porque les he traído, creo que acá, compartir, ¿no? Por favor, Andrés, si se ve mi presentación ahí. Sí, se ve. Sí, perfecto, súper. Entonces, le he denominado a esta exposición, recogiendo un poco la conversación también que hemos tenido y de los cuales yo me dedico, principalmente lo que nosotros hacemos todos los días, pero aquí lo traigo para poder presentarles la evidencia que existe desde el funcionamiento cerebral y el bienestar en el ámbito preventivo. Cómo a través del cerebro, cómo a través del conocimiento de la neurociencia, cómo a través del conocimiento que hoy existe del funcionamiento cerebral, podemos darle argumento a lo que todos los días nosotros tratamos de hacer en la organización. Y me acoplo nuevamente a lo que tú decías, Andrés, en el sentido de que alguien que sepa lo que vamos a conversar ahora, puede ser que tal vez le resulte un poquito más difícil no hacerse cargo de algunas cosas que vamos a conversar. Entonces, lo primero es que cuando nosotros hablamos de accidentabilidad, cuando hablamos de esto que no nos gusta hablar muchas veces y que tiene muchas veces resultado de muerte, este fenómeno del accidente ha sido recontraestudiado y los psicólogos, los profesionales del área del comportamiento humano, los sociólogos hemos estado mucho investigando también en este ámbito. Y la primera conclusión que nosotros decimos cuando hay un tema de accidente es que este es un evento que generalmente es multicausal. El fenómeno del accidente trae muchas variables que impactan en este ámbito de la accidentabilidad. Y como todas cosas en la vida, hay ciertas tendencias. En algún momento, 40 años atrás, por ejemplo, mirábamos fuertemente factores de la organización o factores técnicos, ¿no? Las barreras, las protecciones, los sistemas de protección anticaída, etcétera. Hoy en día, ¿dónde está puesto el foco? Principalmente en los factores humanos y organizativos. Hoy en día la tendencia a mirar es que hay que mirar el bienestar, hay que mirar la felicidad, hay que mirar la importancia, ¿cierto?, del manejo del estrés para poder de alguna forma, como consecuencia, hacer prevención. Por lo tanto, como resumen, yo podría decir que el accidente principalmente es la conjugación de estos dos grandes factores. Por un lado, factores que están insertos en la organización, factores que tienen que ver principalmente con la toma de decisiones, factores que tienen que ver principalmente con los conceptos que tienen que ver con temas de inversiones muchas veces, pero también tienen que ver, y por supuesto, con factores individuales. Estos dos factores se unen y es lo que de manera coloquial yo llamo, ¿cierto?, que se alinean los planetas y es lo que justamente cuando no están tan desarrollados nosotros tenemos este evento llamado accidente. Por lo tanto, el reflejo de muchos años, el reflejo de mucho estudio, el reflejo de estar mucho tiempo acompañando a organizaciones a nivel latinoamericano y del Caribe, por ejemplo, a través de la empresa consultora a la cual nosotros nos dedicamos, hemos podido en este momento presentarles 5 factores que están a nivel cerebral y que de alguna manera impactan tanto positiva, y esa es la lectura que vamos a hacer en esta reflexión, que impactan positiva y negativamente. 4 de ellos lo voy a hablar de manera muy sucinta, no con mucha superficialidad, porque quiero enfocarme en el quinto elemento. Estos 4 elementos, principalmente que están asociados al ámbito preventivo y de manera negativa también a la accidentabilidad, por ejemplo, el estrés crónico y la toma de decisiones, como ya hemos bien dicho, la privación de sueño y la reducción del rendimiento laboral, la fatiga emocional y la desconexión social, y por supuesto la falta de reconocimiento y motivación. Ahora, estos elementos que yo estoy nombrando generalmente lo hablamos todos los días, lo hablamos de manera cotidiana. En las organizaciones se habla de estos temas.
La importancia que aquí estamos mostrando es que cómo el cerebro, de alguna manera, está inserto en este tipo de decisiones, en este tipo de procesos. Y el quinto elemento que yo a lo cual quiero hacer mucha referencia y por eso lo dejo con un tamaño un poco más largo, tiene que ver principalmente con lo que está muy relacionado con este factor que tiene que ver con la sobrecarga cognitiva y la probabilidad de cometer un error. ¿Mm? Entonces, si yo analizo cada uno de estos elementos que les fui nombrando, hemos tenido nosotros que, además de apoyar a las organizaciones con aspectos de control de riesgos más básicos, como por ejemplo capacitación, sistemas de campañas comunicacionales, hemos tenido que ir buscando, y así Andrés nos presentaba también, buscando tecnologías que vayan apoyando este tipo de procesos o este tipo de errores que están a nivel cerebral. Por ejemplo, el tema del estrés crónico, cómo es la relación a nivel cerebral, principalmente porque el estrés crónico afecta el sistema límbico y el factor de la amígdala, en donde principalmente lo que hace es que genera respuestas impulsivas en el comportamiento humano y en los bloqueos, y hace generalmente bloqueos conductuales. Y es ahí generalmente donde, producto de esta exposición, de estas respuestas impulsivas es cuando muchas veces las personas toman decisiones riesgosas que están basadas en modelos de bajo presión ante situaciones de riesgo crítico. ¿Qué es lo que hemos tenido que nosotros ir trabajando en estos aspectos? Por ejemplo, hemos ido incorporando algunas tecnologías que tienen que ver con incorporación de equipos de biofeedback, en donde hacemos procesos de medición principalmente de respuestas neurofisiológicas para aprender a través de aprendizaje clásico y operante, aprender a dominar esas sintomatologías para que puedan de alguna forma encontrar un manejo relacional del estrés. Como segunda variable, la privación de sueño, hemos encontrado que la relación principalmente entre los factores de falta de sueño, calidad de sueño, tienen un impacto principalmente a través del hipocampo, a nivel cerebral, y lo que hace es que impacta a través de lo que es la memoria y las capacidades atencionales. Y es ahí donde se refleja principalmente en los comportamientos que están bajo los estándares determinados en las organizaciones. ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros para poder abarcar estos aspectos? Por ejemplo, ahí hay una gráfica en donde nosotros hemos aplicado tecnología que nos permite justamente medir la capacidad de atención cognitiva, cosa que voy a hablar un poquito más adelante en este tiempo que me queda. Otro de los elementos importantes de poder considerar tiene que ver principalmente, ¿cierto?, con la fatiga emocional, elemento muy fundamental en el día de hoy, cómo de alguna forma la tecnología también de manera negativa, cómo nuestros estilos de vida, cómo los sistemas de trabajo, como así nos hablaban los participantes anteriores, hoy día van generando en muchos de ellos la desconexión social y la falta de participación y nos vamos haciendo seres cada vez más individualistas. Y desde ahí entonces este elemento que nos lleva al burnout, el impacto que tiene principalmente a través de la corteza cingulada, que es la zona prefrontal del córtex, y donde de alguna manera el impacto que tiene principalmente tiene que ver en los trabajos de equipo. Entonces, cuando nosotros buscamos que las organizaciones tienen que estar basadas en equipos de trabajo, en que aprendamos a resolver conflictos, justamente lo que no estamos haciendo es que estamos ayudando a poder resolver cuando no tenemos un trabajo desde el punto de vista incipiente a nivel de las razones cerebrales. ¿Y qué es lo que hemos hecho ahí? Nosotros hacemos procesos de medición, principalmente a través de alguna tecnología que nos permite ir haciendo mediciones de cómo podemos funcionar respecto de estos temas. Y voy por el tiempo, voy a ver esta última variable que creo yo que es la más importante de poder de alguna forma reflejar en este encuentro con ustedes, porque tiene que ver con una zona del cerebro que, de acuerdo a toda la investigación y los estudios que hay, es la que nos diferencia, por ejemplo, de otros primates principalmente, ¿no? Que tiene que ver con la corteza prefrontal, que está asociada, ¿cierto?, con el lóbulo frontal y que, de alguna forma, por su nombre, es aquella zona en donde está ubicada en la zona frente del cerebro y que tiene tres partes, ¿no? La corteza prefrontal, principalmente la corteza prefrontal dorsal, la corteza prefrontal medial y la corteza prefrontal ventral, que principalmente está relacionada, fíjense el impacto que tiene esto,
con muchas funciones de tipo que se conocen como funciones de tipo ejecutiva, ¿no? Eh, Principalmente los planes de acción, la capacidad de planificación, el pensamiento crítico, la autoconciencia, la empatía, la resolución de conflictos, son funciones que están sumamente asociadas al concepto de accidentabilidad, pero que tienen una relación directa con los factores, con los factores de la zona prefrontal. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos ahora solamente en algunas funciones ejecutivas que están asociadas a la corteza prefrontal dorsal, hay uno de esos elementos que es muy importante de poder considerar, que tiene que ver con la capacidad de atención que tenemos los seres humanos. ¿Mm? Generalmente en los trabajadores, en los lugares, en las empresas, a los trabajadores se les pide estar atentos. A los trabajadores muchas veces se les pide estar concentrados en las tareas, pero el contexto del trabajo, la consideración de factores, de, por ejemplo, del bienestar laboral, no hacen que de alguna forma esos lugares del trabajo sean asociados a factores que estén ayudando y colaborando a que la atención cognitiva esté dada principalmente en el manejo del riesgo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay principalmente en los lugares del trabajo? Es una falta de atención producto, ¿cierto?, de mal manejo y mal desarrollo de esta zona, ¿no? De esta zona principalmente que nos ayude de alguna forma a poder potenciar estas funciones ejecutivas. Como sabemos que de alguna forma el ser humano, como sabemos que de alguna forma el factor humano va a influir de una manera significativa en el ámbito de la accidentabilidad, es que hoy en día también existen cierto tipo de tecnologías que permiten entonces apoyar este ámbito. Y lo que nosotros hemos incorporado, por ejemplo, en nuestra organización, y hemos estado en muchas conversaciones también ahí con Andrés, de ciertas tecnologías que hoy en día existen para apoyar a las organizaciones para poder hacerse cargo de la atención cuando hay una pérdida de vigilancia cognitiva, cuando las personas tienen que tomar una decisión frente a un riesgo crítico, muchas veces producto de un deterioro o producto de una falta de preparación en el ámbito de la corteza prefrontal en funciones ejecutivas, las personas lo que hacen es que pierden esta capacidad de atención, su proceso de toma de decisiones es negativo y por lo tanto hay que apoyar con tecnología. Y es como nosotros a través de un jueguito que nosotros tenemos en que podemos fomentar el uso en las organizaciones, que las personas puedan hacer una medición que demora alrededor de 45 y 60 segundos para que puedan hacer una medición que hace que nos demuestre cuál es el proceso de vigilancia cognitiva que está teniendo la persona antes de hacer un proceso de toma de decisiones que sea de una conducta riesgosa. Entonces, es importante ahora, después de haber pasado por esta exposición, principalmente de estos 5 factores que insertan en el ámbito de la accidentabilidad, yo les voy a mostrar acá cosas que decimos todos los días en las organizaciones. Esto no es nuevo, yo no estoy aquí inventando la rueda, ¿cierto? Como se dice. Son cosas que todos los días en las empresas nos están replicando, todos los días las empresas están tratando de incentivar, pero que muchas veces no le dan el sentido de que realmente eso que estamos diciendo es porque tiene un impacto biológico, es porque tiene un impacto neurobiológico y por supuesto tiene un impacto en la neuropsicología de las personas. Por lo tanto, en el quehacer, en estas ideas que yo les estoy proponiendo del quehacer, es la invitación a que muchos de los que puedan estar presentes en el día de hoy e incentivar tal vez en tema de sus empresas y o comentar, es porque realmente la evidencia que existe en este tipo de recomendaciones es porque hay un impacto cierto que es fundamental en el ámbito de las personas. Por ejemplo, muchas veces en las organizaciones, sabiendo que hoy en día, por ejemplo, el tema de el uso del celular. Eh, Hoy en día el uso del celular en el ámbito operativo es una distracción, podría llegar a ser una distracción en el uso de personas. Entonces nosotros vemos cuando vamos a las organizaciones, cuando hay líneas productivas, que las personas, por ejemplo, están viendo un celular. Y sabemos, ¿cierto?, de que la capacidad de atención se pierde cuando hay un ambiente que es ultramente estimulado. Por lo tanto, seamos capaces que en los lugares del trabajo, en actividades tan riesgosas como por ejemplo la operación de un equipo móvil,
o la conducción de un vehículo, por ejemplo, que es una actividad altamente especializada y que se realiza muchas veces por personas que van conduciendo un vehículo, hablando por celular, fumando un cigarrillo, etcétera. Tenemos que ser capaces de ayudarle a esta zona prefrontal, a la capacidad de atención, haciendo que realmente tratemos de reducir estímulos que no sean esenciales en el lugar del trabajo. Hay organizaciones que le encanta tener alto nivel de procedimientos, 60 procedimientos, 70 procedimientos, y cada procedimiento tiene 1000 páginas. Es imposible que un trabajador con las capacidades que tiene una persona humana sea capaz de poder dominar el alto nivel de muchas veces muchos procedimientos. Hagamos las cosas más sencillas, facilitemos el proceso atencional a través de la reducción de estímulos que no sean esenciales en el lugar del trabajo. Hagamos, por ejemplo, listas de verificación para simplificar procesos que sean complejos, los famosos checklists, pero que realmente una organización pueda incluir el checklist que sea un checklist funcional y no llenarlo por llenar, que es lo que generalmente pasa en la organización. Importantísimo, hagamos periodos de trabajo que sean importantes, que prioricemos la operación, que avancemos, que tenemos que producir, es importante, pero por favor, es evidente que tenemos que hacer lugares que estén enfocados también con descansos, que hagamos pausas energizantes, que aprendamos a través de la elaboración y, y el desarrollo de monitores que hagan pausas saludables que estén relacionadas con los factores cognitivos y con los factores musculoesqueléticos, por ejemplo. ¿Mm? No cuesta mucho que las organizaciones puedan incorporar estos ámbitos que va a ayudar al concepto desde la prevención y, por supuesto, el concepto de bienestar sumamente implicado en estos aspectos. Y tal vez lo más probable es que mis colegas anteriormente que expusieron van a estar muy de acuerdo conmigo cuando hoy en día es importante que enseñemos a los trabajadores a concentrarse a través de técnicas como por ejemplo del mindfulness, ¿no? 20 años atrás, si estaríamos hablando de esta cosa en una organización, lo más probable es que nos estarían diciendo incluso hippies, ¿no? A lo mejor asociado con lo que decían mis colegas anteriormente. Tenemos que enseñarle a los trabajadores a, a tener la capacidad de la atención plena. Y para eso hay técnicas, y para eso hay apoyo, y para eso hay profesionales, como por ejemplo los profesionales que han expuesto en el día de hoy, que podemos ayudar en estos aspectos, ¿no? Muy asociado a la práctica del mindfulness para producir estos procesos de atención plena. Importantísimo, desglosemos las tareas en pasos claros y manejables. En las organizaciones se pide mucho la planificación de las actividades, pero muchas veces no están desarrolladas las habilidades para hacer procesos claros de planificación. Al hacer una planificación adecuada, basada en objetivos de lo que se quiere lograr en el día de hoy, vamos a ser mucho más capaces de poder dominar las capacidades atencionales y vamos a propiciar desde ese punto de vista los factores preventivos. Cuando hagamos los procesos de investigación de accidentes o los procesos de investigación de incidentes, los casi casi que yo le llamo, ¿cierto? No tengamos miedo en las organizaciones de poder de alguna forma determinar si los errores que se ocurrieron están principalmente asociados al exceso de tareas. Hoy en día en muchas de las organizaciones el exceso de tareas es amplio y de alguna forma la capacidad de poder procesar esta zona prefrontal que ya está de alguna forma apoyada con una serie de otros lóbulos que están ubicados en otra parte del cerebro, es muchas veces casi imposible hacer ese proceso atencional respecto de muchas tareas que están puestas en las organizaciones. Y finalmente, ¿cierto? Eh, yo creo que esto es importantísimo. Yo creo que esto es muy relevante principalmente por los profesionales que hoy en día han ido surgiendo en ámbitos que nos hemos venido preparando con fuerza para apoyar a las personas que están insertas en una organización. Es que seamos capaces de poder de alguna forma diseñar las actividades laborales incorporando tanto las potencialidades cognitivas, pero también incorporando las limitaciones cognitivas que tiene el cerebro humano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces los diseños organizacionales, tanto a nivel físico como a nivel de equipos, no cumplen ningún tipo de características, tanto en fortalezas como en limitación de aspectos cognitivos, ¿no?
es interesante de alguna forma ver cómo desde la ingeniería de procesos, la ingeniería incluso básica, cuando uno va a muchos lugares, no está considerado que de alguna manera el factor del ser humano, el error humano, va a estar sumamente presente. Por lo tanto, hay muchas líneas de trabajo que solamente yo le pego un cartelito que dice no meta la mano, pero que sabemos que el ser humano, de alguna forma, producto de este mal procesamiento a veces atencional, ¿qué va a hacer la persona? Muchas veces con muy buena atención va a meter la mano igual. Por lo tanto, desde el diseño ingenieril, ese equipo tiene que estar incorporando ya cuáles son las limitaciones cognitivas que pueden estar asociadas al ser humano desde el error humano, por ejemplo. Hay mucha investigación respectiva a esto. En ámbitos de los factores humanos, incorporar cierta importancia de las potencialidades que podemos hacer como equipo. El concepto de bienestar, el concepto de los gerentes de bienestar, por ejemplo, lo que hablaban los colegas anteriores. Importantísimo incorporar estas temáticas porque está todo relacionado. Yo que trabajo más ligado principalmente a áreas de prevención de riesgos, como son las áreas que generalmente me contratan o nos contratan como organización, echamos de menos muchas veces, por ejemplo, que en todas esas intervenciones no hay profesionales del área de recursos humanos. Es como que la prevención fuera un factor aislado en la organización. Por lo tanto, tenemos que comprender que todos estos procesos tienen que ver con los profesionales también de las áreas de bienestar y las áreas de recursos humanos. Entonces, para finalizar, ya en estos dos últimos minutos finales, solamente dejar un mensaje desde la positividad que en todos estos años, producto de las distintas intervenciones que hemos hecho en muchas organizaciones, de la correlación que con distintos profesionales y sus distintas especialidades, nos hemos dado cuenta que la prevención es posible de poder manifestar, pero que es muy importante incorporar elementos que tienen que ver con lo que hemos estado conversando en el día de hoy, con elementos de bienestar, con elementos de estabilidad, con elementos, ¿cierto?, de sostenibilidad humana, como nos decía Andrés anteriormente. Es muy importante que lo incorporemos y desde esa manera vamos a hacer empresas mucho más eficientes, con baja carga, ¿cierto?, en ámbitos en baja de productividad, pero mayor nivel de conceptos preventivos. Esa ha sido mi presentación en el día de hoy. Les quiero agradecer la invitación. Gracias por la atención. Espero haber sido un aporte. Ahí están los links por si nos quieren conocer a nosotros, tanto de nuestra página web y de nuestro LinkedIn también, que generalmente es la red social que ocupamos. Así que muchas gracias, Andrés, también por la invitación. Oye, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante. O sea, qué importante ver. Creo que lo que dijiste al final me parece especialmente choro, que es este concepto de diseñar con las limitaciones también cognitivas eh, presentes. Creo que es divertido, pero muchas veces las personas del mundo industrial, ¿no es cierto? No se les ocurriría, bueno, alguna gente sí, y obviamente eso ya es muy idiota, pero no se les ocurriría poner en una máquina, ¿no es cierto?, más cosas de las que se pueden procesar, porque se va a romper y te sale $1.000.000 la máquina, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos $1.000.000 sale un ser humano como humano? ¿Ah? Bastante más caro, creo yo, como para que no nos preocupemos de no irnos más allá de la capacidad. Entonces, creo que efectivamente, o sea, no es elástico esto. Entonces, si bien las personas tenemos un potencial casi limitado en muchos aspectos, pero entender que podemos cierta cantidad de ítems al mismo tiempo, como dices tú, llenar de procedimientos a una persona, llenar de cuestiones innecesarias, generalmente por el gusto de alguien o por cumplir una norma y todo, y no fijarse en eso. Yo siempre digo a la gente, oye, al final en tecnología, el primer computador que tienes que saber manejar es este, que es el cerebro. Y todos debieran entender cómo funciona ese computador. O sea, creo que suena loco, pero en realidad es muy loco que la gente que tiene empresas, que la gente que trabaja con personas y todo, no dimensione que no hay nada más importante que entender cómo funciona el cerebro. No hay nada más importante, no hay nada más relevante. No, es irrelevante entender los números, irrelevante entender de conversión, irrelevante entender de venta, irrelevante entender nada
si no entendemos cómo funciona el cerebro y cómo podemos, en el fondo, optimizarlo y hacer que finalmente, o sea, incluso si queremos ser lo más egoísta posible y decir, ¿sabes que en realidad lo que me interesa es solo ganar dinero? Y como decía Gabriel muy bien al final, para que sea sostenible tiene que ser la persona, ¿no es cierto?, cumplir su proyecto de vida, ser feliz y todo, pero la empresa tiene que ser sustentable, sino para que tenga una empresa y no tenga una fundación. Pero esas dos cosas tienen que tener el mismo nivel de importancia, no puede ser que no. Así que una gran lección. Muchas gracias por contarnos esto.